Buenos días a todos. Buenos días. Sé que hace frío, pero creo que Dios ahora en este tiempo nos ha hecho entrar en calor. Aquí a la mañana esto estaba congelado. Se rompía el ambiente, se cortaba el ambiente con un cuchillo. ¿Sabéis? No hay cosa mejor que poder adorar y alabar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No hay cosa mejor que rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchando y viendo testimonios de hombres que sirvieron a Dios con su vida en otro tiempo, en el pasado, hombres y mujeres que hacían frente a toda circunstancia, que no le tenían miedo al frío, al calor, a la distancia, que eran capaces de recorrer kilómetros para poder reunirse con sus hermanos en la fe y poder escuchar juntos la palabra de Dios, poder leer juntos la palabra de Dios, poder desarrollar juntos la Escritura, poder sentir juntos la presencia de Dios. Eran capaces de desobedecer a las autoridades que les prohibían reunirse. Eran capaces de hacer cosas tremendas por amor a Dios. En tiempos difíciles, tiempos complicados y tiempos en los cuales la vida de ellos peligraba simplemente por querer reunirse para poder escuchar las buenas nuevas. Hombres que escribían en cualquier trozo de papel porque no tenían recursos, versos, los guardaban. Hombres y mujeres que eran capaces de memorizar la Biblia porque no podrían llevarla físicamente para poder leerla en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hombres y mujeres que sirvieron hasta sus últimos días convencidos de que la verdad que estaban atesorando y por lo cual eran muchos de ellos amenazados era de gran valor para ellos. Yo, pensando en ellos y pensando en todos aquellos que nos dieron el relevo para poder hoy estar aquí y salir de nuestros hogares y venir a un lugar como este en medio de una crisis mundial como es esta pandemia, ¿no? Pensaba que solamente puede motivarnos a lo que hicieron estos hermanos, a lo que ellos habían recibido de Dios genuinamente en sus corazones. Solo nos puede motivar la esperanza, el gozo y la paz que ella produce en nuestra vida. Por eso tanto Pablo como Silas cantaban himnos en momentos terribles de su vida, ¿no? Donde habían sido puestos en mazmorras, en cárceles, donde habían sido tratados mal alimentados, mal cuidados, mal aseados, mal dormidos. Cualquier historia hoy en día es buena para quejarnos de cualquier cosa y poner como excusa no ir más allá de lo que nuestras fuerzas nos dan. Pero yo te digo hoy, Dios sigue queriendo llenarte de esperanza, de gozo y paz, para que seas como ellos, para que seamos como esos hombres y mujeres que dieron hasta lo último de sus vidas para poder dejar testimonio vivo de su fe y que otros pudiesen sumarse, pudieran subirse a ese tren de la vida, que alcanza a muchos alrededor de este mundo y que les cambia la realidad, les cambia la vida, les cambia la forma de pensar, les cambia la forma de ser, la forma de tratarse a sí mismos y de tratar al prójimo. Por eso me gustaría que hoy abriésemos nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, verso 13. Ese Dios, dice la Escritura, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es el mismo Dios que quiere seguir fortaleciendo nuestras vidas para un propósito firme en nosotros. Es el mismo Dios que quiere
bendecirnos constantemente con sus misericordias, sus bondades, con su gracia, con su favor. Es el mismo Dios que quiere abrirnos los ojos ante la realidad que vivimos y que vivamos confiados y seguros, aun a pesar de que todo el mundo clama por un mensaje de temor, ¿no? Para no contagiarnos, para no hacer esto y no hacer lo otro. Hay más peligros que el contagio del coronavirus, y es el que tu corazón se duerma y se ausente de la presencia y de la verdad de Dios. Eso te puede llevar a lugares donde no queremos estar. Y para eso te voy a compartir una palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón para que hoy tengamos una mentalidad diferente ante cualquier circunstancia, no solo ante esta que estamos viviendo comunalmente, mundialmente, sino en tu día a día, ante cualquier obstáculo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier escasez, ante cualquier cosa que viene a tu vida a que claudiques, a que te desesperes, a que te deprimas, a que no confíes en el Señor. Dice Romanos 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo estaba diciendo a los romanos con el deseo que hay en su corazón de que Dios complete su gracia y su favor para que estas cualidades que acaba de nombrar este verso abunden en sus corazones y así puedan estar firmes y seguros, viviendo en una esperanza cierta y viva. Los tiempos de Pablo eran complicados y eran difíciles, tenían otras circunstancias. Había otras fuerzas diabólicas, digámoslo así, que operaban sobre la cultura de ese tiempo, sobre el momento económico de su tiempo, sobre el momento también de salud de ese tiempo, donde no había tantos recursos como los que tenemos hoy. ¿Sí o no? Pero el apóstol, el hermano, levanta este clamor y revela algo poderoso, que el Dios de esperanza, que el deseo que tenía él, era que el Dios de esperanza llenara sus corazones de todo gozo y paz. ¿En qué? En la fe, en el creer. Yo no sé a día de hoy si tu fe se puede mover, si alguien puede venir a tu lado y puede decirte algo y puede hacerte caer de donde estás. Lo que estaba queriendo decirles el hermano era que se fortalecieran en esta verdad, en este propósito, para que no solo tuvieran fe, sino que abundasen en ella. ¿Sabes? Aquí la palabra esperanza y fe van unidas a la misma verdad y al mismo Dios que creemos. Pablo lo describe como un Dios de esperanza, pero no solo como el Dios de esperanza, sino el Dios que puede también darte esperanza. El Dios que según la palabra es el único capaz de hacerte crecer en fe, de aumentar tu fe. En Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Son palabras de poder que debemos tener en nosotros, que deben de abundar en nosotros también y usarlas, bendiciendo a aquellos que nos rodean. Pablo era consciente de esta bendición. Él
lo que estaba haciendo en estos momentos era bendecir a aquellos oyentes, aquellos que estaban allí atónitos esperando recibir alguna palabra de Dios, algún consuelo, algo que les motivase a salir quizás de la pobreza, de la enfermedad, de cualquier desconsuelo que hubiera en sus corazones, de la opresión que había en aquel tiempo, de la tiranía, de los gobernantes tan malvados que había, ¿no? Y tan degenerados que había en épocas como la que le tocó vivir al apóstol. Y él derramaba esta bendición sobre ellos. El Dios de esperanza te llene de gozo y de paz. ¿Tú crees que estás dispuesto, que estás lleno de esta verdad para poder bendecir? Creo que Dios nos ha levantado para que realmente entendamos que esta esperanza va intrínseca en lo que realmente somos nosotros, va unida al clamor diario de nuestra fe para con Dios. Por eso son palabras de poder, palabras que pueden transformar y hacernos ver y entender la vida de fe de otra manera totalmente diferente, porque expresan la certeza de lo que creemos, expresan lo que hay en nuestro ser. Es más, necesitamos el gozo y la paz que provienen de esa esperanza para poder fortalecernos en la fe. Si no tienes esperanza, si no tienes gozo, si no tienes paz, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu relación para con Dios? Son armas poderosas para vencer en nuestro día a día cualquier batalla. ¿Lo crees? ¿O simplemente piensas que Pablo estaba simplemente, teniendo un momento de bondad? Pablo era conocedor de estas armas, de estas herramientas, de la esperanza que había en él. Pablo fue uno de los apóstoles, por no decir el más activo de todos, ¿no? Con respecto al evangelismo. Su convicción era tal que no tenía miedo a nada y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, hablar con quien fuera y proclamar la verdad que había en su corazón, independientemente de lo que le pudiera pasar. Obviamente todos sabemos lo que le ocurrió, pero en su propósito y en su caminar y en la dirección y el camino que Dios le tenía marcado, Pablo hacía gran manifestación de estas cualidades. Y mi pregunta es, ¿tenemos esperanza? Sé que estamos aquí porque buscamos a Dios y porque anhelamos que Él siga tocando y siga revelándonos en nuestra vida y en nuestro corazón cosas que nos lleven más allá. Si no, no estaríamos aquí, pienso. Es más, os animo siempre a que vengamos aquí por puro amor a Dios, ¿no? Por pura necesidad de su presencia cuando nos reunimos en forma de iglesia, en forma de cuerpo, ¿no? Que lo hagamos por amor, que no lo hagamos porque toca o para quedar bien con alguien o simplemente porque nos obligan a hacerlo, no sé, o porque nos presionan a ello. Nunca más lejos de la realidad. Nunca ha sido mi deseo que nadie entrase por esa puerta por otra cosa que no fuera por amor a Dios. Por amor a seguir creciendo en el Señor, por amor a seguir recibiendo todas esas vitaminas espirituales que necesita nuestra alma. Amén. Y la esperanza es algo que realmente siempre debiera de abundar en nuestra vida, porque entre otras cosas debemos de mirar cara a cara a las personas que bendecimos y con franqueza y honestidad debemos de declarar lo que hay en nosotros, la esperanza viva que hay en cada uno de nosotros, y bendecirles, recordarles lo importante que es buscar a Dios, lo importante que es tener a Dios como Señor y Redentor de nuestra vida. ¿Es importante esto? Lo es importante para nosotros y lo es para las personas que nos rodean.
Todo el mundo tendrá que tomar su decisión, es cierto. Todo el mundo tendrá que ponerse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle lo que Él realmente piensa en ese momento que debe de decirle. Pero aquellos que ya lo hemos hecho, necesitamos seguir siendo llevados más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades, de nuestro propio saber, y que el Señor se siga revelando con estas armas de poder que vencen a principados y potestades, que están empeñados no solo en que la gente no crea la que hay a nuestro alrededor, sino en que tú también camines hacia atrás, que te pares y no sigas avanzando. Son muchos, no pienses que esto no te puede pasar a ti, son muchos los que han entrado en el camino del Señor, han recibido la palabra con gozo, pero la palabra es clara: los afanes de este mundo, las pruebas, las circunstancias difíciles han impactado en su vida, y rápidamente el gozo y todo aquello que recibieron en un instante con alegría lo fueron perdiendo por el camino, hasta llegar a separarse totalmente de la verdad de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta vida nueva que hemos empezado a vivir, dejando la vieja atrás, nuestra forma de pelear y nuestra forma de luchar es totalmente diferente a la que nosotros teníamos en mente, a la que nos enseñaron nuestros padres, a la que nos enseñó la vida. La forma de luchar es otra totalmente diferente. Por eso la Escritura dice que las armas de nuestra milicia, de este ejército que levantó el Señor, no son carnales. No son incluso como pensaba su propio pueblo, ¿no? Que esperaba a un Mesías liberador que los liberase de ese yugo, ¿no? de opresión, de la tiranía, de los imperialistas, ¿no? Sin embargo, Dios estaba permitiendo todo esto para dar a conocer unas armas mucho más poderosas que cualquier arma carnal. Por eso dice la palabra, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de esas fortalezas que mueven las cosas terrenales, las cosas carnales. Estas armas deben de estar atesoradas por los hijos de Dios. Deben de ser esgrimidas por los hijos de Dios en una revelación divina, en una relación poderosa. Y solo podremos entenderla y solo podremos hacer uso de ellas si tenemos esa comunión con Dios que nos lleve a entender de qué arma se trata. ¿Cómo podremos estar peleando en nuestra vida con todo lo que viene, con todo lo que ha venido ya, con todo lo que viene y con todo lo que vendrá? Circunstancias variopintas, de todas las clases y colores, que nos alcanzarán sí o sí. Decía uno de los médicos entrevistados asiduamente por los medios de información, que esta pandemia alcanzará obviamente a todo el mundo, que al final seremos prácticamente todos contagiados de estas cepas, de estas mutaciones, de todo lo que este virus supone, y que al final, posiblemente quede como un virus más que el hombre tiene que seguir, con el que el hombre tiene que seguir peleando, vacunándose o cuidándose con medicinas o con cualquier otra cosa, como fue la gripe y como fue otro tipo de enfermedades, sarampión, varicela, tifus, yo qué sé cuántas cosas. Se ha levantado para deteriorar nuestra salud. Pero lo cierto es que aún a pesar de esas cosas hay otras muchas más que se levantan para hacernos menos importantes, más insignificantes, y para en definitiva querer destruirnos y derrotarnos.
¿Quieres vencer? El Señor dice en su palabra, somos más que vencedores. Quiero creer eso. Quiero creer que soy más que vencedor en medio de una pandemia, en medio de una circunstancia difícil, en medio de la escasez económica, en medio de la soledad, en medio de la tristeza. Quiero pensar que esta oración que Pablo estaba levantando, la estaba levantando para este tiempo, para nuestro tiempo. Es verdad, la estaba levantando para su tiempo, para aquellos que le estaban escuchando, pero creo que la levantaba también en este tiempo. Y reconoce a Dios como el Dios del que emana esa cualidad de la que hablamos, de la que necesitamos adquirir con urgencia cada día en nuestra vida. Porque esto de la esperanza no es la cojo hoy, me la guardo y mañana la vuelvo a tener en el bolsillo. Nuestra esperanza tiene que ser labrada, tiene que ser fomentada cada día en nuestra vida, porque de ella va a manar algo poderoso, el gozo y la paz con lo que te tendrás que enfrentar en tu día a día, cualquier situación y cualquier circunstancia. Dios tiene esperanza para darnos. ¿Lo crees? Vivir en su realidad, vivir en su comunión, vivir anclado a Él, no es religión ni santurronería. Es una necesidad vital de los hombres, de los seres humanos, que Cristo Jesús con su venida nos plasmó y nos recordó y nos afirmó que era posible tener una relación con Dios de una forma clara, natural, específica. Y una forma clara, natural y específica que no solo nos beneficiara a nosotros, sino que también al beneficiarnos nos transformara y al mismo tiempo nos alcanzara también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Se trataba de esas virtudes, de esas cosas que iban a caer, que iban a subir y otras que iban a ser destronadas, ¿verdad? Unas que iban a ser quitadas conforme la carne cuando vivíamos en Dios, y estas nuevas que iban a ser puestas en nuestro corazón para poder revestirnos de algo totalmente diferente y luchar contra todas las cosas que vengan en contra del nombre de Dios y en contra de nosotros, y hacerlo de una forma diferente, de una forma distinta, con el gozo y la paz de Dios. ¿Crees que Dios te quiere dar gozo y paz? Yo sigo pensando que es el mayor obsequio que Dios quiere regalarnos cada día. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias. ¿Para qué? ¿Para qué son nuevas tus misericordias, Señor, en nuestras vidas? Precisamente para que entremos en ese río de esperanza, de gozo y paz, que vamos a necesitar siempre, no en momentos puntuales, siempre, para que nuestra fe no se debilite, para que experimentes el gran poder de Dios en tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando hay una adversidad en tu vida? Mira lo que dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sabes? Mientras hay vida y esperanza, mientras podemos abrir nuestros ojos y respirar, podemos darnos cuenta de la bondad que Dios ha tenido esta mañana con nosotros. Y cómo Dios no solo nos arropa para que podamos tener la vitalidad espiritual necesaria para poder llegar a lugares como este y reunirnos y poder escudriñar la palabra de Dios, sino lo va a hacer cada día de nuestra vida para poder desarrollar las diferentes actividades que tengamos como empleo, trabajo, o simplemente nuestra propia vida y el desarrollo de nuestra vida como personas y familiarmente en nuestro hogar, para que todo se ordene conforme a su verdad y a su poder. Por eso la esperanza es sumamente importante y es algo con lo que Dios quiere obsequiar a su pueblo constantemente para que experimentemos el poder de tal virtud en nuestra vida. Es
sin esperanza estamos acabados. Sin gozo estamos perdidos y sin paz en nuestro corazón estamos derrotados. Precisamente el enemigo siempre nos ataca en esas áreas. ¿Por qué? Porque sabe que si claudicamos ante estas cosas y si ante el dolor, ante la escasez, ante las circunstancias que no nos cuadran y que preferíamos que fueran de otra manera, reaccionamos de la forma que lo hacíamos cuando no teníamos a Dios en nuestra vida, sabe que nos tiene en su mano. Sabe que ha sido capaz de apartarnos de la presencia de Dios, del que emana la fuerza, nuestra fuerza vital de existencia. Sabe que es capaz de hundirnos y de destruirnos. Pero también sabe que si no es capaz de que estas bendiciones de Pablo hacia el pueblo y hacia nosotros mismos hoy, y este deseo de Dios de aumentarnos en fe, de aumentarnos en esperanza y de darnos gozo y paz, sabe que si esto sigue permaneciendo en nuestra vida, sea cual sea nuestra situación personal, tenemos armas suficientes para derribar toda fortaleza espiritual en Cristo Jesús, en el nombre de Dios. También lo sabe. También lo sabe. Por eso este verso dice que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y qué es mejor? Un perro vivo que un león muerto. No importa en el estado en que nos podamos encontrar, si la verdad de Dios ha nacido en nosotros. Ha pagado un precio el Señor por nuestra vida y lo sabemos. Estamos cansados de decirlo hasta la saciedad. No va a haber otro sacrificio. Nadie va a volver a morir por ti. Ya ha muerto el que tenía que morir y ha resucitado, dándonos vida y vida en abundancia. En Romanos 15:4, solo unos versos antes del mismo versículo que leímos al principio, dice que lo que habló Dios en el pasado está lleno de este propósito divino. Por eso me gustaría leerlo para que lo escuchásemos y lo meditásemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos vivir única y exclusivamente de escuchar predicaciones. Obviamente está bien y nos edifican, nos instruyen, pero nuestra relación con Dios es algo vital para poder hacer frente y para poder seguir avanzando, para poder hacer frente al enemigo, a los obstáculos y poder ir avanzando y creciendo en esta área. Porque será algo que nos lleve a una comunión genuina y permanente con Dios. Por eso Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para este día, para este momento, para que fueran escuchadas en esta hora y en este tiempo por cada uno de nosotros. La Escritura se revela, se hace viva y se cumple. Dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por aquello que es revelado a nuestro corazón y por todas aquellas consolaciones que Dios ha traído a nuestra vida, que no son pocas. Yo por lo menos puedo testificar de las muchas consolaciones que ha traído Dios a mi vida, trayendo templanza, trayendo paz, seguridad en momentos donde, mi carne deseaba que me tragase, ¿no?, la tierra. Pero sin embargo, la palabra de Dios en su momento oportuno, en su debido tiempo, produce un efecto tremendo. Un efecto que va mucho más allá de nuestro tiempo. Esta palabra estaba consolando a muchos otros antes de que nosotros la pudiésemos leer, antes de que fuera escrita. Y está consolando en este tiempo, en nuestro tiempo, en este momento, en el año 2022, nuestros corazones. ¿No es tremendo esto?
¿Acaso está muerto el que vive? ¿Acaso ha dejado de hablar el que nos enseñó lo eterno? Claro que no. Hay un propósito en todo esto. Hay un propósito en toda la consolación, en toda la enseñanza que recibimos una y otra vez en lugares como este o en otros lugares. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de su propia palabra, a través de cualquier predicación, a través de un instante a sus pies en donde estés, clamando y declarando a Dios y compartiendo el tiempo con Él, que no es otra cosa que tu esperanza aumente, reboses. Cuando rebosas de esperanza no hay enemigo que pueda derribarte. No hay gigante que venga contra el pueblo de Dios a atemorizarlo. ¿Sabéis por qué el pueblo de Dios estaba atemorizado y temblando de miedo? Porque no tenían esperanza. O habían oído hablar de Dios. Habían visto como Dios les había levantado un rey, pero vivían en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, en su propia forma de pensar y entender la vida, y no dejaban opción a que Dios pudiera obrar. Y todo un ejército armado estaba paralizado en una cima de una montaña ante un hombre que medía bastante y que parecía un guerrero bastante fiero, porque su espada dice que era muy, pero que muy grande, más grande que la de ellos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Claro que lo sabes, conocemos toda esa historia hasta la saciedad, pero es que Dios es tan original, es tan certero, haciéndonos ver y entender lo que significa la esperanza, el gozo, la paz en nuestros corazones, que un niñito salió de en medio de ellos, un niñito que confiaba, que había confiado siempre en aquel que le había dado la gracia, las fuerzas necesarias para cuidar sus rebaños. Y en medio de todo el ejército aquel salió el niñito. En un principio quisieron ponerle las armaduras como las que tenían ellos, o sea, que saliera a luchar como lo solían hacer aquellos. Pero dijo, no, esto no, me queda bien, esto, así como baje me liquida el gigante. No puedes pelear contra el enemigo con armas carnales, te vencerá. Créeme, lo hará. Te destruirá, te robará. El devorador acabará con lo que tienes. Y si es necesario, si se lo permite Dios, son con tu propia vida. Tienes que luchar con otras armas. La convicción de aquel niño solo era la convicción de que sabía de que su Dios era grande y que su Dios pelearía por él. Y salió a la batalla con una honda, con una herramienta que sabía utilizar, con unas piedras del arroyo. Al gigante le pareció una mosca David y se rió, como suelen reírse los demonios. Ante cualquier reacción nuestra, conforme declaramos el poder de Dios en nuestra vida, el demonio se reirá en todas sus formas. Lo hará directamente, lo hará por medio de otros, lo hará por las circunstancias, lo hará escupiéndote mentiras, haciéndote creer que declares lo que declares, Dios no moverá un dedo por ti. Pero nosotros en ese gozo y en esa confianza y en esa esperanza levantaremos un cántico nuevo. Esta mañana hemos adorado en espíritu y en verdad, o al menos yo lo he hecho, yo no sé vosotros, pero necesito adorarle al Señor, aunque sean las mismas canciones, necesito levantar un cántico nuevo. Y un cántico nuevo se levanta aunque cantes una misma canción que ya conoces durante tiempo. Se levanta cuando hay una gratitud nueva, cuando rebosa tu corazón de algo especial en este día, de algo que quieres volver a vivir con más intensidad y clamor. Por eso la esperanza es importante. Así que todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es llenarnos de esa esperanza. Por eso Pablo también lo llama, como os dije antes, el Dios de esperanza. ¿Creéis que David tenía esperanza? ¿Creéis que podría haber bajado a luchar contra aquel enorme
guerrero, si no fuera con la esperanza que tenía en su corazón de que ese mismo día el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob entregaría en sus manos y la carne de aquel gigante sería devorada por las alimañas. Él mismo le cortaría la cabeza con su propia espada. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos recuerda. David derrotó al gigante. ¿Quieres derrotar a tus gigantes? Necesitas esperanza. Y esa esperanza en ti te llenará de gozo y de paz en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Créelo porque es cierto. Porque de esa manera Él sabe que la esperanza adquirida desembocará en un río de gozo y paz, que serán dos cualidades tremendas que te fortalecerán tu mente, tu carácter, tu confianza en Dios, tu obediencia a Él. Harán de ti un vaso digno, una jarra nueva. Al alfarero, verás cómo el alfarero sigue transformando esa jarra que en ocasiones se quebró, se rompió. Te nutrirá de lo que necesitas, que no es otra cosa que nuestra fe. Por eso Pablo dice, os llene de todo gozo y paz, pero no en cualquier cosa, sino en que en nuestra fe, en el creer. Dice, utiliza la palabra, en el creer. Os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Sabes? Nuestro gozo y nuestra paz y nuestra esperanza fundada en Cristo están basadas precisamente en eso. Por eso no es un gozo y paz cualquiera. Es un gozo que produce fortaleza. Alguien lo atribuye solo a estar saltando en un culto, o a estar dando volteretas, o a estar riéndote cuando te están pisando un pie, o cuando alguien te está clavando un cuchillo. No hay gozo cuando te están clavando un cuchillo, ¿sí o no? No hay gozo cuando alguien te está oprimiendo, cuando te está afligiendo dolor. ¿Sabes? El gozo del que habla la palabra de Dios y la paz del que habla la palabra de Dios no es el gozo ni la paz que el mundo cree tener y pensar en su minúsculo cerebro, en su masa cerebral gris. No. ¿Os acordáis de lo que dice sobre la paz? Mi paz, yo no os la doy. ¿Cómo la da el mundo? Hoy te va bien, tienes paz. Mañana pasa algo, ya no tienes paz. Me has quitado la paz. Yo he ido a hablar a muchos hermanos en la fe. Yo mismo en ocasiones he dicho tal cosa. Pero ¿cómo alguien me puede quitar la paz? Si Dios me ha dado una paz que no da el mundo. La paz que Dios nos da no nos la puede quitar nadie. El problema obviamente es que nuestra paz obra conjuntamente esta esperanza y este gozo. Por eso en ocasiones nuestra esperanza solo está en lo que tenemos delante. Y va menguando sin darnos cuenta hasta que un día nos levantamos y nos sentimos francamente mal. Y nos damos cuenta que no hay gozo, que hay tristeza en nuestro semblante porque hay muchos problemas a nuestro alrededor que no hemos sabido resolver, que no hemos sabido dejar en manos del Señor, que no hemos sabido poner a los pies de Cristo simplemente para después levantarnos y decir, Señor, están ahí delante tuya, sé que hay problemas, pero tú eres mi paz, tú eres mi gozo, tú eres mi confianza, tú eres mi fe, tú eres mi esperanza. Y en ocasiones pensamos que Dios nos da todas estas cosas así, ¿no? Según vamos andando, vamos recibiéndolas y eso. No, necesitamos pararnos y recordar todo aquello que está escrito. Todo aquello que Dios
ha dado para tu vida. Buen día, Juanito. Que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cualidades que nos fortalecerán sin más en un poder interior tremendo y poderoso, y que se nutrirá nuestra vida de todas ellas. El Dios de esperanza está llenando a través de nuestra fe nuestra vida de gozo y paz. Sigue, hermano, caminando por este camino asombroso. No solo caminarás firme, sino que verás el propósito de Dios realizado en tu vida. Por tanto, si te falta gozo y paz, donde verdaderamente estamos caminando y donde verdaderamente estamos siendo comprometidos y realmente donde verdaderamente hay problemas, entonces solo tenemos que mirar directamente hacia nuestra fe. Cuando estamos peleando con las armas antiguas de nuestra antigua vida, de otra milicia, que no corresponden a nuestra milicia, es que algo no hemos entendido, es que algo se nos ha escapado o nos hemos olvidado de lo que el Señor día a día nos está revelando y nos está queriendo obviamente recordar. Por eso nuestra fe se ve comprometida, nuestra identidad como hijos de Dios se ve comprometida con todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. No hay gozo, no hay paz, nos falta vitalidad, nos falta confianza y esperanza en que Dios pueda seguir ayudándonos hasta el último momento, hasta el día que partamos con el Señor. Nos paramos y pensamos qué será de nosotros si nos falta esto, si nos falta lo otro, si nos deja la salud, si estamos francamente expuestos a esto o lo otro, a la propia soledad de la vida. Y empezamos a dudar, y cuando dudamos, ¿sabes lo que ocurre, no? Que no debemos esperar recibir cosa alguna, según Santiago dice. El que duda es como la ola del mar, va y viene, y así andamos, ¿no? Por eso lo que nos urge es sentarnos y recobrar esa esperanza que activa las facultades que necesitamos para poder hacer frente, y escúchame bien porque quiero que se te quede grabado en el corazón, a cualquier cosa que venga a tu vida, a cualquier cosa, por terrible que sea. Las armas que necesitarás para vencerlas son estas: esperanza, gozo y paz que provienen de Dios y de tu relación única y exclusivamente con Él y de Él. Me gustaría leer este versículo que viene en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra de Dios en este verso nos dice que realmente estamos esperando continuamente la revelación en el tiempo de Dios de su palabra. Dice la Escritura que otros hermanos murieron esperando promesas que hoy nosotros estamos recibiendo, pero ellos murieron como si las hubiesen recibido. Qué tremendo, ¿verdad? Ninguno de aquellos que murieron en generaciones pasadas imaginarían lo que nosotros podemos estar viviendo ahora o lo que Dios puede estar revelando ahora físicamente, ¿no? Ellos lo deseaban recibir esas promesas en vida, pero como cuerpo, dice la Escritura que ellos mismos, aunque no las recibieron en su tiempo, las reciben igualmente y marcharon confiando que nosotros, parte de ese cuerpo, la recibiríamos. Y si nosotros marchamos aún no recibiendo alguna de esas promesas escritas en el tiempo postrero de otros hermanos en la fe, serán recibidas. Y el cuerpo las recibirá conjuntamente, porque somos, parece pequeños cuerpecitos, ¿verdad?, alrededor de este planeta. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y necesitamos entender esto, pero solo lo podemos entender obviamente con las armas espirituales, con una mente espiritual y con una revelación diaria de nuestra relación con Dios. El gozo no es solo químico y orgánico,
en nuestra vida, sino que es también espiritual, creado, como decía el versículo, por el Espíritu Santo a través del creer. ¿Qué decía el verso? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, aquel que hoy en día está operando en cada una de nuestras vidas. Por eso no es un gozo temporal, orgánico, momentáneo, porque hoy estuve de buen ánimo y mañana, pues, como venga una doblada, pues ya se va el ánimo, ¿no? No está hablando de este tipo de gozo. Podemos sentir el gozo orgánicamente y químicamente en nuestra vida, pero el gozo que realmente nos va a mantener firmes y va a hacer que, como nuestro hermano Pablo, podamos alabar y glorificar a Dios en momentos terribles de nuestra vida, como era una prisión, una cárcel de aquel tiempo, y ser condenado a muerte y poder estar cabal de poder estar glorificando aquel que nunca le había decepcionado, aquel que le había cambiado la vida, que le había transformado de arriba a abajo. Pablo era una persona pudiente, no necesitaba nada de nadie antes de conocer a Cristo Jesús. Era un hombre culto, era una persona, según los cánones de este mundo, pues capaz para poder vivir una vida bastante cómoda en la tierra. Pero algo ocurrió en el camino de Damasco que le desmontó el chiringuito, le desmontó el tinglado que tenía montado en su mente, hasta el punto de decir que todo después eso lo tenía por pura basura. ¿Para agradar a quién? A aquel que le había abierto los ojos y que le había dado a entender cosas eternas y que le había dado la esperanza necesaria, la cual había producido en él el gozo y la paz que le fortalecieron hasta los últimos días de su vida. Por eso, si crees en las promesas de Dios, si crees en la palabra de Dios, te alcanzarán. Esa fe aumentará en ti y producirá el milagro que te llenará de una búsqueda continua, de una búsqueda real de aquel que no solo nos sustenta, sino que nos da la vida, para que nosotros también podamos dar vida. Somos sumamente importantes en la mano de Dios y como pueblo, individualmente. El Evangelio ha distorsionado mucho la imagen de Dios y busca un éxito raro, un éxito humano, carnal, un éxito temporal. El Señor siempre fue mucho más allá, busca un éxito personal, pero que trasciende a lo espiritual y a una relación con el Dios que te dio la vida, que es capaz de, aún con los recursos más mínimos, hacer grandes proezas. Eso es la esperanza, eso es la fe. Eso es el amor de Dios y la justicia de Dios. Obran conjuntamente en esa realidad. Hay quien lo separa, el amor por un lado, la justicia de Dios por otro. No. La esperanza por un lado, la fe por el otro. No. Van unidas y van siendo derramadas en los corazones de aquellos que por convicción propia ven cada día la mano de Dios en su vida a través de su comunión con Él. Es importante esto. Por eso Romanos capítulo 5, verso 3 al 4, dice así: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? ¿Qué produce la tribulación? Paciencia, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Yo pensé que con la paciencia podría salir adelante de algún problemilla. Pensé que con solo tener paciencia y aguantar el tipo, y aguantar la forma, soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a tener paciencia y aguantar hasta que se me acaba, claro. Cuando se me acaba la paciencia exploto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿sabes lo que produce la paciencia? Pues prueba de prueba. Lo que dice la palabra. ¿Y qué es la prueba? La prueba es aquello que prueba lo que hay en ti, que descubre de qué estás hecho, qué es lo que verdaderamente estás cociendo en tu corazón y en tu mente a diario.
Es aquello que te ilustra y que te hace ver con toda nitidez que de lo que vas detrás de algo que realmente puede ser Dios o puede ser otra cosa totalmente diferente. Y Dios se la muestra con toda claridad. La prueba te lleva a estar entre la espada y la pared. Pero ¿sabes qué produce la prueba cuando la superas? Cuando realmente confías y descansas en aquel que te dio la vida. Dice que produce ¿qué? ¿Qué leímos? Esperanza. De la que estamos hablando, de la buena. Esperanza. Del Dios de esperanza. El Dios que quiere que andes en integridad. Que seas lo que dices y lo que hablas. Que lo que prometas lo cumplas. Que tu realidad para con Dios sea más natural que tu propia realidad con el propio aire que respiras. Que tu realidad con Él no vaya distante del camino que estás llevando a diario en tu propia vida. Dios hace caminos donde no los hay. Él es capaz de poder poner tus pies en caminos verdaderos, en caminos donde te llevan al bien. Nosotros sabemos que somos capaces de poner nuestros pies en muchos caminos que nos parecen rectos. Por eso la Escritura dice y los describe como caminos que solo nos llevan a la muerte. Por ello, tu gozo y paz en los problemas y angustias deberían estar anclados a la esperanza que tienes en ti. Y esto no es un trabalenguas, hermanos. Esto fluye de una misma fuente. Por eso esto produce en ti lo que nosotros necesitamos, que es fe, obviamente, que es esperanza. Y el gozo y la paz que necesitas en esos importantes momentos de los que estamos hablando, de tu vida, se materialicen. ¿Sabes cuál es la culminación de estas cualidades en tu vida? La victoria. La victoria. Sobre todo principado y potestad diabólica que viene a destruir, a robar, a matar y a hundir tu vida. No eres insignificante para Dios, eres sumamente importante, por eso está deseando llenarte de gozo, paz, de que sobreabundes en este tipo de esperanza. Y por ello, al ser probado en tu problema, en tu circunstancia, en vez de actuar con odio, amargura, rencor, no sé, el adjetivo que quieras poner, ¿no? Cuando estamos molestos, en vez de actuar pagando mal por mal, descubrimos que en medio de esas circunstancias, que en medio de esas situaciones en las cuales actuaríamos anteriormente de esta manera, ¿verdad?, con estas actitudes, pues ahora lo hacemos de otra manera. Y lo hacemos con esperanza, con gozo y paz. Nos está contando un cuento el pastor. Después de casi 3/4 de hora largos, no te estoy contando un cuento. Es algo que nos lleva a la victoria. Me ha llevado a la victoria más de una vez y quiero que así siga siendo. Y cuando no sea, quiero recordar bien estas palabras. Quiero volver a lo que revela lo que necesito en mi propia vida. Pablo les decía a los romanos y nos dice hoy a nosotros, te lo vuelvo a recordar. Quiero que el Dios de esperanza, que produce esperanza, os desborde en esta experiencia que debemos vivir como hijos de Dios, como cristianos, porque es la experiencia más gratificante de la vida que tendrás. Sentirte lleno de esta verdad de Dios, de esta esencia de Dios, para poder hacer frente a todo lo que venga a tu vida, creyendo a través de tu fe, derramando esta fe en tu vida, gozo y paz hasta llenarte para que abundes en esa esperanza que trae y que sella
no cualquiera, sino el Espíritu Santo en cada uno de vuestros corazones, de nuestros corazones. Amén. ¿Quieres ser lleno de gozo y paz? ¿Quieres tener esperanza en tu vida? Si después de este tiempo en el cual he estado compartiendo esta palabra, Dios ha hablado a vuestro corazón, os garantizo que después de salir de esa puerta, empezaréis a ver en el dolor algo diferente, empezaréis a ver en los problemas algo diferente, una forma diferente, no solo de comportamiento, sino algo que os va a llevar a una esfera mucho mayor, espiritualmente hablando, a la hora de conocer a vuestro Dios, a vuestro papá, aquel que os dio la vida eterna, aquel que os dio la gracia y la salvación, para que hoy pudiéramos estar todos aquí a pesar de nuestras muchas miserias, que son muchas, no son pocas. Empezaremos y seguiremos conociendo hasta que un día partamos con Él, obviamente, a ese gran Rey, a ese gran Dios, a ese amoroso Dios que está empeñado en bendecirnos sobreabundantemente, más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. ¿Lo crees? Créelo, porque no te estoy vendiendo nada. Te estoy compartiendo la palabra de Dios, que es viva hasta el día de hoy, y lo será mañana, y lo será por siempre y para siempre. Cierra tus ojos. Oh, mi Señor, tú eres bueno. Tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti. Sin esperanza es imposible agradarte, Señor. Porque es necesario, oh Dios, que el que se acerca a ti, oh mi Rey, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que no solo eso, Señor, sino que es galardonador de los que le buscan. Oh mi Rey, por eso nuestro hermano Pablo, Señor, oh Dios, le recordaba a sus contemporáneos, a los romanos, Señor, que el Dios de esperanza los llenara de todo gozo y paz en la fe, en el creer, para que abundaran en esa esperanza por un único poder, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, el cual opera hoy en este tiempo, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en nuestro espacio, Señor. Queremos acudir a Él en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, fortalece a mis hermanos, Señor, en ese gozo y paz. Yo, Javier, vuestro pastor, os bendigo y clamo a ese Dios de esperanza para que os llene de todo gozo y paz en vuestra fe, y para que abundéis de esta esperanza en el poder de su Espíritu Santo.